tema que nos ha interesado abordar en estos 2 días es el tema del principio regulador de la adoración o el principio regulador del culto. La palabra del apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3, 14 y 15 enmarcan de forma maravillosa la necesidad y el fundamento de abordar este tema. 1 Timoteo 3, 14 y 15, dice el apóstol Pablo a su consiervo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El asunto aquí es que Timoteo debe entender varias cosas y su entendimiento debe afectar su comportamiento. ¿Qué debe entender Timoteo? Que la iglesia no es su casa, que la iglesia es casa de Dios. Y esa realidad, ¿cómo influye en la conducta de Timoteo? Que si la iglesia es casa de Dios y no su casa, entonces él debe aprender a cómo conducirse en la casa de Dios. Además, por la realidad que la iglesia no solo es casa de Dios, sino columna y baluarte de la verdad. Uno, cuando está en la reunión de la iglesia, debe aprender a conducirse. ¿Por qué? Porque por naturaleza, hermanos, nosotros somos irreverentes. Pero la iglesia no es nuestra casa, es casa de Dios. Comportarse bien en la casa de Dios. Yo no estoy pensando, cuando hablo de casa de Dios o iglesia, en la estructura, sino en la reunión de la iglesia. Comportarnos bien o conducirnos bien en la iglesia no viene con nosotros de forma natural, por lo que es necesario que aprendas cómo conducirte en la casa de Dios. Es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dios es el dueño, el propietario. Él limita nuestra conducta y la subordina a sus deseos. Además, el hecho que la iglesia es esa estructura espiritual que sostiene, guarda y proclama la verdad, indica que la iglesia no debe tener versiones de la verdad, ni ediciones de la verdad. La iglesia es receptora, guardiana y proclamadora de la verdad, no de su propia versión de lo que considera es verdad. De manera que todo lo que ocurre en la iglesia, cuando la iglesia se reúne para la adoración, todo debe testificar que, uno, que la iglesia es casa de Dios, y dos, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esas cosas deberían quedar muy claras cuando las iglesias nos reunimos para la adoración. Muchos han querido señalar que el principio regulador que nos habla precisamente de qué tema, de cómo conducirnos en la casa de Dios. Muchos han querido señalar que el principio regulador tiene que ver con asuntos de forma, no de fondo. Es decir, para muchos el principio regulador consiste en cómo una iglesia canta, adora, cómo se organiza, pero no el cómo interno, sino el cómo externo. Y como es un asunto de formas, entonces, ¿para qué nos ponemos a hablar de tales cosas? Si cada uno puede hacer las cosas de acuerdo a cómo las entiende.
Eso es un entendimiento muy superficial de cómo son las cosas. Otros afirman que el principio regulador corresponde a una imposición europea de la adoración sobre las demás iglesias. Ah, sí, principio regulador, eso tiene que ver como con una imposición externa, nada bíblica. Quisimos ser cuidadosos al decir conferencia bíblica del principio regulador. Si nosotros al final de los 2 días no logramos que usted piense que la doctrina del principio regulador es algo que surge de la Biblia, entonces hemos fracasado rotundamente, porque queremos mostrarle que el principio regulador, aunque la palabra principio regulador no la encuentra en la Biblia, su concepto es ampliamente y profundamente enseñado desde Génesis hasta Apocalipsis y hace parte de las cosas de cómo debemos conducirnos correctamente en la casa de Dios. Lamentablemente hoy en esa distinción superficial aplicada a las doctrinas entre asuntos esenciales y secundarios, se ha dicho lamentablemente que todos los asuntos que tienen que ver con la salvación son esenciales. Lo que no tenga que ver con salvación es secundario. Luchamos con esas distinciones, ¿verdad? Pero queremos pensar si esa distinción acaso es bíblica. Como dice una declaración reformada, contemporánea, un comentario acertado, dice, es importante dejar en claro que esto no es una cuestión secundaria, sino una cuestión esencial. El cristianismo reformado ha mantenido una visión única de la Escritura, aunque otras expresiones del cristianismo sostienen que la Biblia es autoridad, que es infalible e inerrante, es la fe reformada la que además de eso sostiene que la Biblia es suficiente y clara. Y esto va a matizar mucho nuestro estudio del principio regulador. Además, nos adherimos, dice esta declaración reformada, a la validez permanente de la ley moral, integrada o incorporada en los 10 mandamientos. Calvino y otros sitúan la discusión de la adoración a Dios en el marco del segundo mandamiento de la ley moral. El principio regulador asume la autoridad, pero la suficiencia de la Escritura para mostrarnos el orden del culto instituido por Dios. Eso creemos. No solamente la Biblia es autoridad, sino que es completamente suficiente para mostrarnos qué es lo que Dios llama adoración, qué recibe de nosotros como adoración, y es suficiente para limitar nuestra conducta en la casa de Dios. Quiero que miremos en primer lugar la definición del principio regulador. Creo que los demás conferencistas van a asumir esta definición, pero vamos a tratar de dar una definición general. El principio regulador es la doctrina que afirma que para la adoración pública tenemos en la Biblia un principio, directriz, norma que la reglamenta, que la rige o que la regula. Para la adoración a Dios tenemos una norma que la regula, que la rige, que la reglamenta. Eso significa que la adoración a Dios correcta es aquella que observa ese principio que la regula. Esa es la verdadera adoración, la que se acoge al principio, a la norma que regula la adoración. No observar el principio que regula la adoración del pueblo de Dios, eso tiene un nombre en la Biblia: adoración falsa, idolatría. Debemos estar seguros que nuestra adoración a Dios sea aceptable, o por el contrario, estaremos ofreciéndole a Dios una adoración inventada por nosotros mismos, que en esencia
Eso es idolatría. Dios nos ha dicho lo que es aceptable para Él. La doctrina del principio regulador señala que en efecto sí hay en la Escritura una norma, una pauta revelada por Dios que rige cuando la iglesia se reúne corporativamente para la adoración congregacional o para las reuniones formales de la iglesia. Ahora, el tema del principio regulador de la adoración viene enmarcado en un tema un poco más general, y es el principio regulador de la iglesia. Entonces, tenemos el principio regulador de la iglesia, y dentro de ese gran departamento del principio regulador de la iglesia está el principio regulador de la adoración, porque la adoración es una de las cosas que pasan en el contexto de la iglesia. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que el principio regulador de la iglesia nos dice que quienes componen la iglesia, su gobierno, su culto, su estructura, sus propósitos, iniciativas, organización, ministerios, días de adoración, todo eso que hace la iglesia está regulado por la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Iglesia no es lo que queramos que sea iglesia. Ni el gobierno de la iglesia lo elegimos como, ¿qué nos parece? ¿Qué nos funcionaría aquí mejor? ¿Una democracia? ¿Una pluralidad de ancianos? ¿Qué piensa la iglesia que deberíamos hacer? No. Eso está revelado. Eso está regulado por la palabra de Dios. No somos quienes para decir cuál es la visión y la misión de la iglesia. Eso ya está regulado. Ahora, entre las cosas que pasan en la iglesia, tenemos ¿qué? La adoración. Y Dios ha querido regular específicamente a través de mandatos positivos y específicos de la palabra de Dios todo lo que pasa en la iglesia. Recuerda el texto que leímos al comienzo. Debes aprender cómo conducirte en la casa de Dios. De manera que esta es nuestra definición. Hay una norma que rige la iglesia. No somos libres, no somos creativos. Dios reveló qué es la iglesia, quiénes la componen, cómo se gobierna, cuál es su organización, cuál es su, vamos a usar palabras modernas, su visión, su misión, etcétera. ¿Me hago entender? Eso ya lo dijo Dios. Y entre todas esas cosas tenemos cómo el pueblo de Dios adora a Dios. Y ese departamento es el que estamos estudiando como principio regulador del culto o de la adoración. Eso tiene muchas implicaciones, ¿no cree? Quizá ni siquiera las vayamos a ver en todas las conferencias. Pero si usted lleva hasta la última consecuencia el hecho que Dios ha revelado todo en la iglesia, todo, entonces obedecerlo sería el equivalente a ser una iglesia bíblica. Y no obedecerlo, entonces entraríamos ya a hablar de iglesias menos puras bajo el cielo, como lo dice nuestra confesión de fe. Habiendo visto la definición del principio regulador, quiero que miremos una distinción o la distinción adecuada. Es necesario, hermanos, el tema debe ser trazado muy bien por la palabra de Dios. Así que permítame precisar un asunto. El principio regulador de la adoración aplica principal y específicamente a la adoración pública. Es decir, cuando la iglesia es convocada para los cultos públicos de adoración, ordenados obviamente por la palabra de Dios. Eso significa que estamos haciendo una distinción, y no estamos nosotros haciendo, sino que hemos llegado a la conclusión que eso es lo que hace la palabra de Dios. Hace una distinción entre lo que reconocemos como adoración privada y lo que es adoración pública.
Me queda más fácil definir qué es adoración pública. Y por contraste, lo demás es adoración privada. La adoración pública es o se presenta cuando el pueblo de Dios de manera formal, sistemática, regular, se reúne para la adoración a Dios. Tengo que hacer esta distinción aquí. No todas las reuniones entre cristianos caen bajo el marco de reuniones públicas de adoración. No todas. Mi mejor ejemplo, esto. No estamos reunidos para un ejercicio público de adoración. No somos una iglesia local, somos un conjunto de iglesias locales. No nos hemos reunido para la adoración pública. Nos hemos reunido para unas conferencias del principio regulador. ¿Sí nota? Pero somos cristianos. Pero aquí hay pastores. Pero se va a predicar o se va a enseñar. Se va a cantar. Sí, pero aún así no somos una iglesia local reunida bajo Cristo. El propósito al venir no fue esto. Les invitamos a un culto de adoración. O les invitamos a un culto de oración. ¿Sí ve? ¿A qué fueron invitados ustedes? A una conferencia. De manera que no todas las reuniones entre cristianos caen bajo el marco de las reuniones eclesiásticas ni corresponden a la reunión del pueblo de Dios en su carácter oficial, formal, como iglesia de Cristo, donde Dios ha prometido su presencia especial. Debe usted saber que dice que donde están dos o tres reunidos, Dios ha prometido su presencia especial. Pero eso, ¿a dónde aplica? Específica y puntualmente a las reuniones formales, oficiales de una iglesia bíblica o local. No todas las reuniones entre creyentes son reuniones públicas de adoración, ni siquiera si ellos se reúnen para leer la Biblia o hablar de cosas espirituales. Y aunque cuando estas cosas se hacen deben hacerse con el orden que tales reuniones merecen, no caen dentro del rango del principio regulador como tal. Puede ser que usted tenga familia cristiana, puede ser que se reúnan en casa, puede aún que se reúnan para hablar de cosas espirituales y cantar, pero esa no es más que una reunión familiar de búsqueda de Dios. Por eso no estamos de acuerdo en reúnase en su casa. Eso es lo mismo que ir a la iglesia. No es lo mismo. La una es una reunión en tu casa. La otra es la reunión oficial, formal, del pueblo de Dios para la adoración. Por eso muchos dicen, bueno, ¿y por qué no podemos tomar, por ejemplo, la cena del Señor en casa? Bueno, ya sabes la respuesta. Porque esa no es una reunión formal ni oficial de la iglesia. Estás reunido es tú en tu casa, con los tuyos. Adoración pública son las reuniones formales, específicas, regulares de adoración bajo Cristo. Son las reuniones del pueblo de Dios en su carácter formal, oficial, como su iglesia y bajo su autoridad. En esas reuniones Dios ha prometido su presencia especial. Y aunque su presencia está en todo lugar, y cuando le invocamos Él oye, Él prometió su presencia especial en las reuniones formales de adoración. Por eso lo que no pasa en un culto, no pasa en otro lado. Cuando tú no vas a las reuniones de la adoración en tu iglesia, ni porque veas el sermón por internet. Porque su presencia Dios la prometió cuando la iglesia se reúne para la adoración pública. El principio regulador de culto establece que la adoración colectiva de Dios ha de ser fundamentada en las direcciones específicas de la Escritura. Quiere decir que si
Si tú te reúnes a estudiar la Biblia con tu esposa y tus hijos, hermanos, si usted quiere cantar un himno en familia, hermano, cante. Está bien. Y si no canta, bueno, hoy no quisimos cantar, ¿cuál fue el problema? ¿Verdad? No transgredimos un principio como tal. O si hoy papá no quiere enseñar la palabra, pero quiso leer un libro, o un capítulo de un libro en el devocional de la familia, ¿cuál fue el problema? No hay ninguno. Pero en la iglesia el pastor no puede decir, hermanos, ¿qué tal si este domingo, aprovechando, pues usted ya sabe el festivo, qué tal si no nos reunimos y damos espacio para que ustedes visiten a sus familias? No es igual, porque en la adoración corporativa, Dios no nos dijo qué día se quieren reunir. No, Él estableció el día del Señor para la adoración a Dios. El día del Señor. Y cuando nos reunimos para el día del Señor, Dios no nos dijo, bueno, reúnanse y ustedes miren qué hacen. No. Él nos dijo exactamente qué hacer en un culto de adoración. Ese es el principio regulador de la adoración. ¿Entiendes la distinción? Es muy importante que esto sea enmarcado aquí para ni limitar ni darle un alcance impropio al principio regulador. Yo sé, hay una cosa llamada adoración privada. Yo creo que esa debe estar regida por la palabra, pero no está igualmente regida como está regido la adoración pública de el pueblo de Dios. Alguno pudiera decir, bueno, ¿y no deberíamos vivir toda nuestra vida de acuerdo a la regla de la palabra de Dios? Yo le dijera, eso es correcto. Todos los creyentes, a menos que haya creyentes antinomianos, que no creen en los mandatos de Dios a través de su palabra, en los 10 mandamientos, o creyentes raros, ¿no? Mundanos, llamémosle, creyentes entre comillas grandes. Pero creemos nosotros que Dios nos rige a través de su palabra en toda nuestra vida, que no hay un aspecto, un área de la vida de los hijos de Dios que Dios no haya regulado al menos por principios generales de la palabra de Dios. Pero, aquí el punto, Dios no rige de la misma manera la adoración pública del pueblo de Dios que nuestra vida personal. Dice un autor, para el resto de la vida, Dios da grandes preceptos y principios generales en su palabra, y dentro de ellos, de estos principios, límites y direcciones. Pero Dios les permite ordenar a los creyentes sus vidas como mejor les parece. Estamos hablando bajo un principio, ¿no? No como les parece fuera de un principio, sino dentro de un principio. Él no les da direcciones, por ejemplo, a cada instante acerca de cómo ellos deberían edificar sus casas o qué vocaciones seculares tendrían. ¿Sí notas? Dios nos rige por principios, pero no particulariza muchas veces esa dirección. Por otro lado, el principio regulador implica una limitación a la iniciativa humana y a la libertad que no caracteriza el resto de la vida. El principio regulador, dice este autor, claramente asume que hay una distinción entre la iglesia, la adoración que le ha sido ordenada y el resto de la sociedad humana y la conducta que le caracteriza. Quizás sea esa la confusión por la que muchos resisten el principio regulador, porque piensan que Dios nos rige igual a nivel personal que a nivel congregacional. Y como no encuentras que Dios te haya dicho cómo debes empezar el día exactamente, qué debes hacer después, qué deberías, etcétera, no hay esa particularización en la Escritura con respecto a nuestra vida privada. Muchos suman
muy fácilmente. Como no la hay en mi vida privada, así mismo es en la iglesia. Pero cuando la iglesia se reúne, sí hay un principio que le rige. Así que tenga en cuenta eso. Dios regula toda nuestra vida por mandatos expresos o por prohibiciones. Pero, ¿cómo lo entendió el pueblo de Dios? ¿Cómo fue entendido por Calvino? ¿Cómo esto se representa en las confesiones puritanas? Westminster, la Confesión Bautista de Londres. Ellos, en consonancia con la Biblia, vieron que la adoración colectiva es distinto. En el caso de la iglesia, principios generales no nos rigen. Cuando nos reunimos como iglesia nos rigen principios particulares. Dice Juan Calvino, les recomiendo un pequeño libro, La necesidad de reformar la iglesia. Les recomiendo mucho ese libro, no todo ese libro, ya sabe usted. Calvino tenía su teología paido-bautista y presbiteriana en el gobierno de la iglesia. Pero si sacas eso a un lado, aprovecharás ese pequeño libro. Y él dice allí, Dios desaprueba entonces todas las formas de culto no sancionadas expresamente por la palabra de Dios. Y la Confesión de Londres, Confesión Bautista de 1689 dice esto: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Eso es claro y ya usted está en capacidad de entender por qué esto es así. Ahora, después de haber visto la definición, la distinción, creo que miremos algunas posiciones diferentes en cuanto al principio regulador. Posiciones diferentes. Debemos ser claros, hermanos. Los asuntos relacionados con la adoración revelada de Dios, con la adoración prescrita por su voluntad, han sido desafiados desde Caín hasta hoy. No digas, no, eso fue un asunto de la Reforma. Eso fue donde allá, por eso los reformadores hablaron de eso. Porque es que, ya sabes, la época medieval, esa manera de adorar a Dios inventada por el romanismo. Hermanos, si usted lee bien la Escritura, Caín fue el primero de desafiar a Dios en su principio regulador. ¿Por qué? Porque él llevó una ofrenda no prescrita. Usted dice, ¿de dónde saca eso? Bueno, Dios no le dice, si bien hicieres. ¿Qué presupone usted? Pues que Dios les había dicho que era lo bueno. Por eso le dijo, no estás haciendo bien. Así que desde Caín hasta hoy tenemos hasta hoy día tenemos el problema del adorador, llamémosle creativo, versus el adorador obediente. Principio regulador de la adoración. Pero, por supuesto, que como sabes, la Reforma fue clara y sistemática y estructuró de manera maravillosa esta doctrina por el contexto que se vivía. Les recuerdo que la adoración medieval, instituida por muchos siglos, era una fiesta de creatividad y una fiesta para nuestros sentidos. Los ojos, los oídos, todo estaba diseñado ¿para qué? Para ser creativo y para deslumbrar sus ojos y sus oídos, contrario a la adoración en espíritu y verdad. Lo contrario a la adoración en espíritu, ¿qué es? Adoración visual, estética, para los oídos, para los ojos.
Y lo contrario a la adoración en verdad es la adoración creativa. O estás adorando conforme a la verdad o tu adoración es creativa. Ahora, ¿qué pasa en la Reforma? Este principio se sistematizó, se estructuró de forma maravillosa. Este principio primero fue una controversia entre los reformados y los luteranos en Europa, pero después esta controversia se agudizó sobre todo en los debates entre los puritanos y los anglicanos en Inglaterra, siglos XVI y XVII. Pero hay al menos tres posiciones o tres categorías de posiciones con respecto al culto público. Por eso vamos a mirar esas tres diferencias. Uno, el principio de la invención es el punto de vista católico, romano. El principio de la invención. Ahora, debo ser claro, yo no quiero concederle estatus de adoración pública a una misa católica. ¿Me hago entender? No estoy hablando de lo mismo. Pero lo que quiero que pienses es, bueno, cuando ellos se reúnen como cuerpo a su rito, a su misa, ¿qué ves? ¿Qué observas? Vas a observar que en su culto hay cosas parecidas a la Biblia, pero sobre todo vas a ver una cantidad de ritos, ceremonias, vestimentas, representaciones visuales que no están reveladas por Dios. Por eso se llama el principio de la invención. ¿De dónde has sacado eso? Me lo inventé. Me pareció que así era. ¿Ya entiendes el principio? Pregúntale al promedio de el hombre bajo la estructura romana. ¿Y por qué llevas ese gorro? ¿O por qué tu líder lleva ese gorro? ¿Por qué camina así? ¿Por qué dice esas palabras? ¿Y qué te pueden decir? No la inventamos. En algún momento de la historia nos pareció que eso era lo que debíamos hacer. Y ahí ves esa estructura rodando hoy, cuánto más en estos días, ¿no? Ahí lo vas a ver claro. Todo lo que hacen, pregúntate, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? No de la Biblia, de la invención. ¿Por qué? Les recuerdo que la teología católica dice que la iglesia administra la escritura. Eso es principio católico. La iglesia es la administradora. ¿Ves que Pablo dice, es la guardiana de la verdad? Pero ¿qué dice el romanismo? Es la dueña de la verdad. La iglesia es dueña de la verdad, por lo cual la administra para todos. ¿Qué produce esto? Una adoración inventada. Cabe todo cuanto en la imaginación del hombre pueda caber. Se puede inventar el rito que usted quiera. Finalmente, la autoridad reside en la iglesia, no en la escritura. Debido a que el catolicismo reconoce que su tradición, la tradición eclesiástica, su magisterio, su colegio de doctores, es el que rige la vida de los creyentes, no la Biblia, entonces es imposible que de ahí usted saque una adoración regulada por la palabra de Dios. Es una adoración regulada por el pensamiento de los hombres. Y cuando lees las confesiones de fe, eso está ahí debajo. Lo ves allí, ellos están respondiendo a esa adoración inventada, pero no solamente eso. Ahora, este punto de vista no puede coexistir con el principio regulador. O tienes una adoración regulada o la tienes inventada. O obedeces o eres creativo. No hay otra opción. Segundo, vamos a hablar del principio normativo, así se conoce. Este principio, o con este principio se identificó el luteranismo y luego el anglicanismo. Y te quiero recordar algo, al margen. El luteranismo en muchos aspectos se distanció de la teología de Lutero. Vamos a hablar teológicamente, los hijos de Lutero se volvieron arminianos. Es increíble, ¿no? Pero así ocurrió. De la iglesia anglicana es distinto el asunto.
porque ellos rompieron con Roma, pero no necesariamente al comienzo por cuestiones de principios bíblicos, sino por conveniencia. Así que ellos no fueron católicos romanos, fueron entre comillas no católicos, pero su estructura de culto es esencialmente católica, más o menos. Eso al margen, solo para que entiendas por qué la Reforma y los puritanos respondieron al principio normativo. Este principio afirma, escucha, que en la adoración verdadera se debe usar lo que está ordenado por las Escrituras, y hasta ahí que iríamos con ellos. Amén. Más lo que no esté expresamente prohibido por la palabra. ¿Ya entiendes el principio normativo? Hasta la primera parte los acompañamos, ¿no es así? Adoramos a Dios con los elementos que Él nos ha dado en la Escritura. Más lo que no esté expresamente prohibido en la palabra de Dios. El principio normativo dice, si no está prohibido, entonces está permitido. Así su adoración va a constar de todo aquello que esté revelado en la palabra de Dios, más lo que Dios no haya sancionado como prohibido. Pero piensa un momento, ¿qué tantas cosas en la adoración a Dios no están expresamente prohibidas? Pues hermanos, es una puerta casi igual de grande a la del principio de la invención. Bajo esta visión de culto, habrán muchos elementos no prohibidos por la palabra de Dios. Este es el principio que caracterizó al luteranismo algunas veces, el anglicanismo, pero lamentablemente es lo que identifica a la iglesia evangélica actual. No hablamos de casos particulares, ¿me hago entender? Pero si nos sumaran como un todo, como iglesia evangélica actual, he ahí el principio, cuando no es que estamos rozando con el principio de la invención, ya estamos allí. El principio normativo ha traído a la iglesia cristiana de nuevo a una adoración centrada en el hombre, estética, deleitosa para sus sentidos. La pregunta es, ¿podemos danzar hoy litúrgicamente en la iglesia? Bueno, no está ordenado, pero no está prohibido. ¿Qué del teatro como parte del culto público? ¿Qué tal coros o corales dentro de un culto? Es decir, vamos a escuchar mientras todos estamos sentados, vamos a escuchar la presentación del coro. ¿Está ordenado? No. Hay un coro que la Biblia reconoce. Se llama iglesia. He ahí tu coro. Es la iglesia. No es un grupo dentro de la iglesia, ¿lo notas? Ah, pero ¿está prohibido? No. ¿Qué tal música especial? Mientras pasa el predicador, el hermanito o la hermanita nos va a cantar una canción especial. Hermanos, puede ser, es decir, asumimos que es cristiana, hasta puede ser un himno, pero ¿cuál es el punto? ¿Está prescrito? No. ¿Está prohibido? No. Hermanos, ¿cuántas cosas caben bajo el principio normativo? La frase Dios no prohíbe esto justifica el que se hagan estas prácticas. Estas iglesias que mantienen estas prácticas en el culto a menudo empiezan a socavar el ministerio de la palabra cuando no la empezaron a socavar al poner el principio normativo. Ya empezaron a socavar la palabra de Dios.
Generalmente estas iglesias empiezan a acorralar el ministerio de la palabra y hay muy poca exposición, y cuando la hay, son sermones más bien dados en el mismo contexto de necesidades y asuntos creativos. Seguramente muchos han adoptado el principio normativo por falta del estudio juicioso de la palabra de Dios, por la ignorancia o superficialidad con que se va a la palabra. Pero la clave para ver qué tanto de eso es ignorancia o la común rebeldía del adorador creativo será la respuesta que den esos individuos cuando les enseñas esta doctrina. Y allí te vas a dar cuenta que mucho de ello no es ni siquiera ignorancia, es simplemente la rebeldía del adorador creativo que todos llevamos dentro. Desafortunadamente, muchas personas se apegan emocionalmente a las formas de culto, no importa si tienen error teológico, pero se rechaza el principio regulador. Independientemente de la razón por la que algunos adopten el principio normativo de culto, es evidente que el principio normativo no es reformado en ningún sentido, es decir, no es bíblico en ningún sentido. Yo quisiera llamar hoy en humildad a aquellos que se confiesan reformados y siguen el principio normativo. Sé honesto, sé hombre. Si no observas el principio regulador, no digas que eres reformado solo porque abrazas soteriología reformada. Yo sé que esto me va a costar. Otra vez. Pero te desafío a que mires cualquier catecismo o confesión o declaración reformada. Y todas unánimemente te van a decir, uno de nuestros distintivos es la adoración regulada por la palabra de Dios. Westminster, confesión de fe, aun cuando el sínodo de Dort no hablaba del tema, ya sabes que era una respuesta al arminianismo, allí vas a ver cómo unen la observancia del día del Señor. ¿Ves? Eso está en la esencia de ser reformado, observar la adoración prescrita por la Biblia. Es lamentable, hermanos, ver cómo de parte de los reformados hoy se está llegando a extremos lamentables que, vuelvo y digo, no solamente son del principio normativo, sino ya casi del principio de la invención. Y 3, el principio regulador, es lo que estamos viendo, la tercera posición, principio sostenido por la fe reformada, histórica, confesional, que dice esta adoración, que la adoración corresponde solamente a lo que está prescrito por la palabra, lo que no esté prohibido. Si no está prescrito, entonces está prohibido. Si no está prescrito, está prohibido. ¿Entiendes el razonamiento? Adoración verdadera, solo lo que esté prescrito. Ah, pero no está prohibido. Igual no está prescrito. Permíteme hablarte así en este momento. Alguno pensará que hacer esto es un caso superfluo háblanos de otra cosa. Quisiera traer aquí a Moisés, a David y a Timoteo, y quisiera preguntarles, bueno, amigos, ¿principio inventado, principio normativo o principio regulador? Vamos, Moisés, respóndeme. Tienes que hacer un tabernáculo, según el orden de Dios. Vamos, Moisés, respóndeme, ¿cuál es tu principio? ¿Vas a usar el principio de la invención?
para hacer el tabernáculo? O quizá el principio normativo, es decir, obedeceré lo que Dios me dijo, pero este utensilio, esta vasija, no está revelada, pero tampoco está prohibida. ¿Qué tendrías hoy? ¿Sabes qué te diría Moisés? La voz me dijo, haz todo de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte. Ah, pero es que me gusta a mí el amarillo, pero ahí dice rojo. ¿Qué tal un poquito de amarillo? No, haz de acuerdo a cómo se te dijo. Yo quisiera preguntarle a David, ¿vas a traer el arca a Jerusalén? Muy bien, ¿la quieres traer ahora? ¿Qué principio quieres observar? Él me diría, intenté el normativo y un hombre perdió la vida. Por eso en la segunda ocasión llamé a los levitas y les dije, cojan el arca, llévensela, porque por hacerlo así la primera vez, el Señor tomó la vida de Usa. ¿Entiendes? ¿Qué nos diría Timoteo? Mi papá, en la fe, ¿no? Él dijo, es mi hijo. Pero el apóstol Pablo, en su autoridad apostólica, dijo, apréndete a conducir en la casa de Dios, porque esta no es tu casa. Quiero usar esta analogía, quizá no sea la mejor, pero si usted me invita a su casa, hay muchas cosas que usted no me diría que están prohibidas. Aún así no creo que estén permitidas. Por la decencia y por el aprecio a usted. Es decir, usted no me recibe en su casa diciendo, antes de que pases, primero, segundo, quinto, 16avo, etc. Ya sabes, ¿no? No, ¿tú qué haces? Tú me recibes. Pero yo te respeto. Yo estoy en situación, yo sé que esta no es mi casa, es la tuya. Así que aunque tú no me hayas prohibido ir a tu nevera y prepararme un sándwich con las cosas que están en tu nevera, yo no lo haré por respeto a ti. Pero ¿por qué hacemos eso en los cultos? Es casa de Dios. Pero no está prohibido. Bueno, no está ordenado tampoco. El principio regulador dice, es lo ordenado. Y por último, las limitaciones. Vimos definiciones, distinciones. Hemos visto las diferentes posiciones y por último, las limitaciones del principio regulador. Hemos querido poner el principio regulador en su posición. La distinción entre adoración pública y la adoración y vida privada de los cristianos. Hemos distinguido el principio regulador del principio normativo, del principio de la invención. Y esta limitación corresponde a no darle al principio regulador un alcance indebido. Bajo el tema del principio regulador se diferencian los elementos del culto, elementos que se rigen por el principio regulador, y las circunstancias del culto. Las circunstancias, que ellas no se rigen por el principio regulador, porque las circunstancias del culto no son adoración. Elementos, circunstancias. Los elementos del culto se rigen por la palabra de Dios porque corresponden a lo que es adoración. Las circunstancias del culto no se rigen por ese principio porque las circunstancias del culto no son adoración. Los elementos del culto público, vamos a hablar de lo primero, son aquellas partes del culto que son esenciales para un culto. Aquellas cosas que son reveladas por Dios, ordenadas, que hacen que el culto sea el culto y no otra cosa.
Estos elementos del culto no son optativos, no son negociables. ¿Cuáles son los elementos del culto? Apoyémonos en la confesión de fe, en su capítulo 22. La lectura de la palabra de Dios, la predicación y el escuchar la predicación, cantar con gracia en nuestros corazones, la oración con acciones de gracias por todas las cosas legítimas, la administración de los sacramentos, y aun cuando nuestra confesión de fe por algún motivo no contempló la ofrenda, por 1 Corintios 16:2, que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Por ese principio, creemos que la ofrenda es uno de los elementos que está involucrado en el culto público. Esos son los elementos. Tú no puedes decir, hermanos, ¿están con ganitas de cantar hoy? No cantemos hoy. Disculpen, hoy no pude predicar, pero aquí el hermano va a pasar a leer un capítulo de un libro. No, eso no. En la reunión de la iglesia no. Esos son los elementos que deben observarse. Las circunstancias, ya no los elementos, las circunstancias del culto son aquellos aspectos funcionales que le permiten al culto tener lugar. Estos elementos circunstanciales son, como dice nuestra confesión de fe, comunes a las acciones y las sociedades humanas. Eso quiere decir que hablamos de asuntos comunes a las reuniones de cualquier índole. Cuando nos vamos a reunir, por ejemplo aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? Un lugar. ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Me hago entender? Es un aspecto circunstancial. En un parque, en un templo. ¿Dónde se va a reunir la iglesia para la adoración? Si notas, eso no está prescrito. Es un asunto circunstancial. Lo hacemos cuando nos reunimos en familia, con la iglesia, etc. Pero si tú notas, no tiene que ver con el contenido de lo que es adoración. Están alrededor de ella, pero no son adoración en sí mismo. ¿A qué hora nos vamos a reunir? ¿Lo notas? Esas cosas no están reveladas, es un asunto circunstancial, porque no es adoración en sí mismo. No el día. ¿Entiendes? Dije la hora, no el día. El día está revelado. Incluye, vamos a sentarnos, vamos a estar de pie. Si notas, los asuntos circunstanciales no son en sí mismo adoración, no son en sí mismo. Vamos a cantar con himnario o lo vamos a proyectar, vamos a usar micrófonos o a viva voz. ¿Cuánto va a durar el servicio? En la naturaleza del caso, estas circunstancias, debemos ser sensibles, varían de una iglesia a otra. Y en eso, hermanos, no podemos decir, él no está observando el principio regulador. ¿Y por qué? Porque tiene sillas de plástico, no de madera. Como, hermanos, a mí también me gustaría sillas de madera, pero nos toca de plástico, ¿verdad? ¿Me hago entender? Es circunstancial, eso es circunstancial. Ahora, escuche bien la matización que hace la confesión de fe. Aún en los asuntos circunstanciales, estas cosas deben determinarse conforme a la luz de la naturaleza, de la prudencia cristiana y bajo las normas generales de la palabra que deben guardarse siempre. Es una matización, eso le da balance, porque tampoco podemos hacer lo siguiente. Bueno, como el lugar de reunión no está revelado, entonces, ¿qué tal, hermanos, si nos reunimos en un lugar impropio para una reunión? ¿Sí? Es que allí nos prestan el templo católico. Yo sé, hermanos, que eso no está revelado. ¿Me hago entender? Yo sé que el sitio es un asunto circunstancial, pero
no va de acuerdo a la naturaleza de lo que vamos a hacer. No creo que sea una expresión loable de prudencia cristiana. Y quizá tampoco de las normas generales de la palabra de Dios. De manera, hermanos, que aunque los asuntos circunstanciales no caigan bajo el principio regulador, no quedan volando. Ellos están abajo del principio de la naturaleza de nuestras reuniones, de la prudencia cristiana y según las normas generales de la palabra de Dios. Cuidado con los asuntos circunstanciales de la adoración para validar elementos no bíblicos en la adoración. Cuidado. Son departamentos aparte que aunque se relacionan en el culto, no son lo mismo. Cuidado que un asunto circunstancial no sea usado para contradecir el principio regulador de la adoración. Hay que tener la distinción muy clara. Muchos quieren hacer pasar como elementos circunstanciales asuntos que son revelados y que caen bajo el principio regulador de la adoración. Estos elementos no son adoración, pero deben estar subordinados a la adoración. Y ni qué decir, hermanos, que los elementos circunstanciales jamás deben ni deberían tener el estatus de elementos del culto. Cuidado. Quizá a veces por un celo, por guardar el principio regulador, aún los elementos circunstanciales se nos vuelven elementos de adoración. Y ese es el cuidado que la confesión quiere tener y por supuesto creemos la prudencia cristiana bajo el principio general de la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude. De esto se trata la conferencia a la que usted ha querido venir. Pues que el Señor nos dé sabiduría y gracia para entender esto desde las Escrituras. Oremos.